chicos, buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás? Buenas noches. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Creo que con ustedes tocamos el tema de la norma, creo, si no me equivoco. No, si no me equivoco. No, es otro grupo. Ah, ok. Ya, muy bien. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ok? Son- espera. Vamos a ver un pequeño videíto para hacer una pequeña introducción.
Bien, hemos visto unos cuantos casos de nuestro querido amigo Napo y de acuerdo al video que hemos observado, qué conclusiones podemos sacar? A ver, voluntarios. Puede ser por chat o puede ser alzando la manito. A ver, chicos, a ver, ¿qué es lo que o qué comentario tienen que hacer después de haber visto el video? A ver. A ver, Ximena. Ximena, buenas noches. A ver, quiero escucharte. A ver, permíteme un momento. A ver, quiero ver si está acá, si está acá. A ver, quiero ver si puedo. Ya te estoy solicitando que actives tu audio. Ya está. Buenas noches. Sí, bueno, lo que yo observo es que la mala postura que tiene el personal y bueno, que el jefe también, al ver que han bajado las incidencias de, supongo, el negocio o la empresa, le exige, ¿no? Le da exigencia al trabajador, lo que hace que eso genere estrés. Y bueno, la forma de comportarse y como mencionan también mis compañeros, la mala postura que no es la forma adecuada y eso le va a generar daños a futuro. Porque quizás ahorita en el momento no se presencia nada, no presencia ningún síntoma, pero a futuro va a traerle consecuencias. Ok, muy bien. Ximena, vamos a leer el chat. A ver, vamos a ver, que no tiene, Clara, que no tiene los recursos adecuados y necesarios para el personal, ¿ok? Carmen, observamos que hay ciertas situaciones laborales que pueden causar lesiones. ¿Listo? Doris, no usar los sillones adecuados o sentarse. Mala postura. Sofía dice, la forma de trabajo no es beneficiosa. Para el trabajador le genera impactos negativos en su salud. Muy bien. Y Wendy, buenas noches. La mala postura, el estrés laboral. Perfecto. Muy bien, chicos, excelente. Bueno, lo que hemos visto en el video, ahí podemos observar y, e identificar que existen varios factores de riesgo, podríamos decir, ¿no? Que están relacionados sobre todo con estos peligros disergonómicos, que más adelante lo vamos a ver, explicar un poquito qué cosa es, ¿ok? Entonces, pero en cierta forma, ya, como ustedes han mencionado mala postura, ¿no? Que los recursos no son los adecuados, ¿no? Que hay estrés laboral, ¿verdad? Y que también, pues, en cierta forma, la alta dirección o la gerencia ya no están comprometidos con el bienestar del trabajador, ¿verdad? Y así podríamos sacar un montón de cosas de estos videos porque, bueno, lo he tenido que cortar porque a las finales es bien largo el video. Esperen un segundito, por favor. Ahora sí, iba a conectar mi cargador. Listo. Muy bien, entonces podemos, pues como les decía en el video, eh, identificar muchísimas cosas más, ¿no? Como por ejemplo, lo que ustedes han dicho, mala postura,
trabajos repetitivos, levantamiento manual de carga, ¿no? Que eso lo vamos a ir explicando más adelante. Entonces, todo lo que acabamos de ver en el video y lo que ustedes acaban de mencionar, ¿qué creen con qué está relacionado? A ver, si alguien me puede responder. ¿Con qué disciplina está relacionado? ¿Nadie? ¿Con qué disciplina podríamos estar hablando de todo lo que hemos visto en el video? A ver, autonomía. Autonomía, ¿segura autonomía? Ergonomía. Muy bien. Exacto, con la ergonomía. Entonces, vamos a ver y practicar, sobre todo, a platicar qué cosa es la ergonomía, ¿ok? Muy bien, entonces, a ver, listo. Ahora sí, muy bien. Bueno, acá las personas que deseen conocer en cierta forma la experiencia y todo lo que he venido trabajando durante los últimos 12 años, ¿ya? Y conocer un poquito más, solamente lo único que tienen que hacer es escanear mi VCard, mi ByCard, que se dice, ¿ya? Y pues les va a botar esto y un poquito leer lo que he estado haciendo durante los últimos 12 años. ¿Listo? Muy bien, continuamos. Entonces vamos a hablar hoy día de la ergonomía. Ya, y tocar pues principales características acerca de la ergonomía y vamos a terminar con un método o con una evaluación ergonómica, ¿ya? Para que ustedes aprendan un poco, esperemos que en estas 2 horas nos pueda alcanzar el tiempo, por eso solamente les he puesto uno, ¿ya? Porque hablar de ergonomía en realidad es bastante amplio, entonces en 2 horas no se puede tocar todo lo que es ergonomía, entonces lo principal es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Ok? Y tratar de, al final, que ustedes aprendan una metodología ergonómica. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Muy bien, ya hemos visto el video, ¿ya? ¿Qué cosa es la ergonomía, no? Pero la ergonomía, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la ergonomía, no? Ya probablemente en el video hemos visto algunas cosas que nos ha enseñado Napo, ¿no? ¿Qué sabemos de lo ergonómico? ¿Qué cosa es lo ergonómico? ¿Será algo que podríamos estar refiriéndonos con algo normal o no, ¿no? ¿Y con qué asociamos la ergonomía, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes han mencionado y han escrito en el chat, ¿no? Que podría ser, pues, las malas posturas, ¿no? El tema de, este, del compromiso de la gerencia o el estrés laboral, pues vamos a ir conociendo, ¿ok? Y fíjense, en el mercado, si ustedes se dan cuenta, existen productos, ¿ya? Que son ergonómicos, ¿no? Existen productos que son ergonómicos, que nos facilitan en cierta forma a nosotros, los seres humanos, eh, el trabajo, ¿no? Nuestra vida diaria. Por ejemplo, miren, ve, esta es una bebida energética, no es energética, es una bebida, ¿ya? Porque las energéticas son de otras marcas, ¿no? Pero si ustedes se fijan en en la forma de la botella, ¿ya? Tiene una forma que te permite coger la botella, ¿no? Miren acá. Existen también, por ejemplo, colchones ergonómicos donde ustedes pueden comprar colchones, ¿no? Y que en cierta forma te ayudan a tu postura, ¿no? De igual forma, utensilios de comida, de cocina, ¿no? Miren esta almohada también. Estas son las viscoelásticas, si no me equivoco, ¿no? Los teclados, las sillas, ¿no? Los mouse, y así van a encontrar un montón de productos que existen en el mercado que uno ni siquiera se da cuenta y que son ergonómicos. ¿Por qué? Porque te facilitan un poco la vida, pues, ¿no?
te facilitan la vida. Entonces quiere decir que existen estos productos para facilitar, ¿no? Y darle comodidad a la persona, ¿no? En esta forma, podríamos decir así. Entonces, la ergonomía, ¿ya? La ergonomía viene de dos vocablos que son griegos, ¿no? Que uno es ergos y nomos, ¿no? Que significa ergos, que significa leyes, no, perdón, el trabajo, ¿no? Y nomos, que significa leyes, que quiere decir que es el estudio o las leyes del trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si nosotros estamos diciendo que es el estudio del trabajo o se estudia, podríamos decir, las leyes del trabajo, entonces si yo me pongo a imaginar o ponemos en ese contexto, ¿qué cosa es el trabajo? Entonces el trabajo es todo, ¿sí o no? El trabajo, ustedes van a ver no solamente el tema del desarrollo de sus actividades, ¿no? Como tales, sino también los recursos que van a emplear para poder hacer ese trabajo, ¿verdad? Y también el ambiente de trabajo en la cual se desarrolla. Entonces, si nosotros estamos hablando que la ergonomía es el estudio del trabajo, ¿no? Entonces, quiere decir que la ergonomía va a estudiar todo lo que ocurra en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si, por ejemplo, existe mucho estrés, también la ergonomía va a ver o va a brindar herramientas para mejorar ese ambiente de trabajo y no exista estrés laboral, sobre todo, ¿no? Si, por ejemplo, en el trabajo tenemos baja iluminación, entonces la ergonomía va a brindar herramientas para mejorar, ¿no? Para mejorar ese ambiente de trabajo, ¿no? Y así, entonces, si yo estoy diciendo que es el estudio del trabajo, quiere decir que va a ver todo lo que ocurre en el trabajo. Entonces ahí viene, ¿no? A veces estos conceptos erróneos que cuando uno habla de ergonomía, lo primero que uno se le ocurre es la silla, la mesa, ¿no? El mouse, el teclado, porque eso no solamente es la ergonomía. La ergonomía es sumamente amplio, ¿no? Sumamente amplio, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito de la historia rapidísimo nada más, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ¿no? A inicios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues existieron, podríamos decir, el tema del aumento del trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente pues se necesitaba construir armas, construir dispositivos para la guerra, y ahí obviamente pues se comenzó a darse cuenta de que existía mucha fatiga, ¿no? Existía mucha fatiga y ahí es donde comenzaron pues a emplear y a brindar herramientas para que esas personas no se fatiguen y puedan seguir trabajando, pues, ¿no? O sea, hacer todo este armamento que se utilizó pues en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí comenzaron a hablar un poco sobre el factor humano, ¿no? Que el factor humano en cierta forma puede tener cierta fatiga, ¿no? Si es que no le das las herramientas correctas para poder trabajar, ¿no? En el año, miren, otro origen del término, que es el tema de la ergonomía, en 1857, dice, los ingleses retomaron el término que el científico polonés Gastrebowski utilizó en sus publicaciones sobre compendio de ergonomía o de la ciencia del trabajo basada en las verdades tomadas de la naturaleza. Entonces se considera su comienzo como disciplina autónoma a finales de la Segunda Guerra Mundial. Miren acá, ¿no? A finales de la Segunda Guerra Mundial, y en esos años se presentaba creciente complejidad de la maquinaria militar, escasez de medios humanos y técnicos, reducción de los tiempos de entrenamiento del personal. Entonces, como les decía, todo lo que ellos hacían y trabajaban, porque obviamente estaban en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? Había una crisis, se necesitaba, pues, y todo lo que conocemos de la historia de la Segunda Guerra Mundial, entonces las personas se fatigaban, no recibían entrenamiento porque se necesitaba personas, cantidad para poder hacer todo lo que ya sabemos, ¿no? El tema del armamento. Entonces ahí donde comienza y obviamente surge, ¿no? Esa disciplina que se podríamos decir en ese momento el factor humano, ¿no? O ingeniería de los factores humanos, orientada fundamentalmente la adaptación del hombre a la máquina, logrando mayor efectividad. Pero mírenme, fundamentalmente al principio, ¿no? A la adaptación del hombre a la máquina.
No sé, ¿qué significa eso? Significa que en ese tiempo, ¿no? El hombre, el ser humano, el trabajador tenía que adaptarse a lo que había, ¿no? A lo que había en ese momento, a lo que las herramientas que le brindaban para poder hacer el trabajo, ¿no? Y después de la Segunda Guerra Mundial comienza a desarrollarse proyectos que dan lugar a la IEA, que es la Sociedad de Ergonomía, o sea, Ergonomic Research Society, ¿no? En el año 1949, la Aula Ergo, que viene desde el año 1957, que es la Asociación Internacional de Ergonomía, la IEA, ¿no? Eh, bueno, esto es al revés, ¿ah? Está al revés. En Latinoamérica, en el año 2002, Unión Latinoamericana de Ergonomía, esto es acá, la ULA Ergo es acá, se han movido los dibujitos. La SOPERGO, que es la Sociedad Peruana de Ergonomía, ¿no? Y también la Sociedad Colombiana de Ergonomía, y existen muchísimas asociaciones más por si acaso. Entonces, la ergonomía ha sido el fruto de una larga evolución desarrollándose mediante el análisis de las situaciones de trabajo. O sea, ¿qué es lo que han hecho? Estudiar el trabajo, ¿no? Estudiar el trabajo, buscando una adaptación del puesto y del ambiente que rodea a la persona que ejecuta el trabajo. O sea, aquí ya se comienza a ver que el trabajo se adapte al ser humano, o sea, al hombre, no al revés. En el desarrollo histórico del trabajo se destaca el creciente interés científico y tecnológico por integrar adecuadamente los diferentes componentes de un sistema de trabajo en un todo armónico y complementario. Porque cuando nosotros hablamos del trabajo, es un sistema de trabajo, porque no solamente es el hecho de que, ok, yo cumplo una función y listo, no, porque yo para cumplir esa función en mi puesto de trabajo, no, estoy utilizando herramientas, ¿verdad? Estoy en un ambiente de trabajo, ¿no? ¿Y cómo es este ambiente de trabajo también? Entonces, estoy en este ambiente de trabajo, pero ¿cómo se desarrolla este ambiente de trabajo? Entonces, todo ello es un sistema del trabajo, ¿ok? Entonces, de todas las definiciones de la ergonomía coinciden en cuatro elementos. La multidisciplinariedad, que es la convergencia entre diferentes disciplinas en el estudio de un problema común, el hombre en el trabajo. El concepto sistémico, o sea, sus sistemas interactuantes, que es el estudio coherente del conjunto de variables que intervienen en una situación y las interacciones que se generan entre ellas y entre los diferentes agentes que lo componen. Luego está el interés prioritario por la persona, ¿no? Y acá es básicamente la preocupación por el hombre como un ser integral, o sea, como un todo, ¿no? Y el interés por el aumento del rendimiento, que es contribuir a la disminución de los costos, tanto directos como indirectos, del sistema productivo, y si este no fuera un objetivo a cumplir, su intervención no será eficaz y por lo tanto no tendrá razón de existir. Entonces, estos de acá son cuatro definiciones o cuatro elementos que podríamos decir que están en relación a la ergonomía. La primera definición acerca de la ergonomía, ¿no? Es un enfoque que nos decía Wojciech ¿no? Es un enfoque científico que nos permitirá cosechar en beneficio propio y de los demás los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción. Es algo muy en general, ¿no? ¿Qué nos dice la IEA, que es la Sociedad Internacional de Ergonomía? Es la disciplina científica que se ocupa de la comprensión de las interacciones entre el ser humano y otros elementos de un sistema. O sea, ¿qué te está diciendo? Que hay una interacción del hombre con otros sistemas. ¿Y cuáles son esos sistemas? El trabajo, pues el sistema del trabajo, ¿no? Y la profesión que aplica teorías, principios, datos y métodos para diseñar, buscando optimizar el bienestar humano y el desempeño del sistema en general, ¿no? Entonces acá te está diciendo, vamos a ver si acá hay otra definición. Bueno, para hacer una definición en general, la Real Academia te dice que es el estudio de la adaptación de las máquinas, muebles y utensilios a la persona que los emplea habitualmente para lograr una mayor comodidad y eficacia, ¿no? Pero a las finales, cuando nosotros hablamos de la ergonomía, el objetivo general de la ergonomía es adaptar el trabajo al trabajador. Cuando nosotros estamos hablando de la ergonomía, ¿ya? La ergonomía
como tal es esta interacción de esos tres elementos, ¿ya? Del hombre, hay tres elementos en realidad, o sea, en realidad es el hombre y los sistemas del trabajo, pero dentro del sistema del trabajo está la máquina, o sea, lo que uno va a utilizar y el ambiente de trabajo. Entonces hay una interacción entre estos tres elementos que a las finales lo que se busca es la adaptación de ellos hacia el trabajador, ¿ok? Dentro de los objetivos específicos, entre los objetivos específicos está pues incrementar la salud del trabajador, ¿no? Al incrementar la salud del trabajador, obviamente pues el trabajador va a tener una calidad de vida de trabajo, ¿no? Va a trabajar con seguridad, ¿no? Que por ende obviamente va a tener bienestar, ¿no? Y en conclusión al final lo que va a ayudar es a que la productividad aumente también, porque si nosotros, por ejemplo, no aplicamos, ¿no? estos preceptos que podríamos decir así, ¿no? O no cumplimos la norma de ergonomía, ¿no? Entonces al final lo que se va a producir son lesiones, músculos o trastornos musculoesqueléticos, ¿ok? ¿Qué más? Busca también disminuir el ausentismo de trabajo, o sea, quiere decir que al disminuir, eh, o en ese sentido, aumentar las herramientas, ¿no? A la aplicación de la ergonomía va, en este caso, los trabajadores no van a tener trastornos musculoesqueléticos, por ende, no va a haber ausentismo de trabajadores, o sea, ausentismos laborales. Y obviamente tampoco no se van a generar estos costos por incapacidad, ¿no? O esos errores o esa monotonía que al final lo que va a representar es el aumento, pues, de el estrés laboral. ¿Cuál es la misión de los ergonomistas? Contribuir al diseño y evaluación de tareas, trabajos, productos, ambientes y sistemas. Hacerlos compatibles con las necesidades, habilidades y limitaciones de las personas. Pero ustedes se preguntarán, ¿quiénes son ergonomistas? O sea, ¿quién aquí se les llama? Obviamente a los que se dedican a hacer, por ejemplo, ¿no? Estas evaluaciones ergonómicas, ¿no? O esos monitoreos ergonómicos pero tienen pues, son especialistas, ¿no? Pues de repente han llevado cursos de especialización, maestrías, etcétera, ¿no? ¿No? En este caso, por ejemplo, yo hago monitoreos ergonómicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero acá muy pocos ergonomistas, muy pocos, ¿no? Acá en Perú eh, son ergonomistas. Bueno, ¿qué más? Optimizar los sistemas, ¿no? Disminuir las lesiones, baja moral, ausentismo, deserción, ¿no? Y obviamente, pues, aumentar la viabilidad económica de las unidades productivas, ¿no? Porque a las finales, en una empresa, ¿qué es lo que se busca? Ganar, pues, ¿no? En una empresa se busca ganar dinero. Así es. Si una empresa se constituye, ¿para qué es? Para ganar dinero, pues. Si yo voy a poner una empresa para perder, ¿no? ¿Por qué? Porque no se cumplen con las normas y no se aplica en este caso la ergonomía y mis trabajadores van a estar enfermos a cada rato, entonces, ¿para qué voy a poner una empresa si al final se van a estar enfermando, no se va a cumplir nada, va a tener pérdida, ¿no? Entonces, la ergonomía es una gran herramienta para, obviamente, mantener, favorecer el bienestar y, por ende, también aumento de la productividad. Cuando nosotros hablamos de la ergonomía, existen muchos factores dentro del trabajo que se tienen que analizar, ¿no? Entonces ahí viene el análisis del trabajo, ¿no? El esfuerzo, ¿no? El ambiente físico, la seguridad, disposición del puesto de trabajo, contenido del trabajo, organización del trabajo, factores psicológicos y sociológicos y la carga mental. Dentro de la ergonomía, ya, sí está bien. Dentro de la ergonomía existen también dominios de especialización de la ergonomía, que está la ergonomía física, que tiene que ver con todos estos factores fisiológicos, biomecánicos, que también es un mundo también cada uno de ellos para estudiarlos, ¿no? La ergonomía cognitiva, que tiene que ver con la parte de las exigencias mentales, ¿no? La ergonomía organizacional, que tiene que ver con todos estos sistemas
de sociotécnicos de capitalización de los conocimientos dentro de la organización. ¿Dónde se requiere ergonomía? ¿No? ¿Dónde se requiere ergonomía? En estas fotografías, ¿qué piensan ustedes? ¿Dónde se requiere la ergonomía? A ver, dígame, chicos. A ver, vamos a ver. Dice, a ver, en la manipulación de la computadora, ya, en la primera imagen la postura no es la correcta. Milagro dice al momento de levantar cualquier objeto. Muy bien. Entonces, ¿dónde se requiere ergonomía? En todos, ¿no? Acá, por ejemplo, en la primera, ¿ya? En la primera vemos que hay una mala postura. En la segunda vemos que hay una manipulación manual de carga, o sea, hay un estibador que está cargando probablemente muchísimo peso. En el tercero, por ejemplo, vemos ya que hay una persona que está trabajando con la, con la computadora, ¿ya? De repente son trabajos repetitivos, ¿no? En el cuarto vemos a unas computadoras bien bonitas, pero vemos a niños ahí, ¿no? Vemos a niños, ¿ya? Entonces, vemos a niños, ¿ya? Que es muy ancha el escritorio, perdón, no alcanzan en la mesa. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, yo compre la última computadora o yo compre la silla más sofisticada. No quiere decir que no me podría pasar algo. Sí me podría pasar algo, porque recuerden que se adapta a la persona, ¿no? Correcto. Entonces, si les voy a contar una experiencia. En una empresa dispusieron comprar sillas ergonómicas. No es que exista, que digamos, sillas ergonómicas así como tal, ¿no? Cualquier silla va a ser ergonómica siempre y cuando tenga, obviamente, se cumpla con las especificaciones técnicas, como dice la norma, ¿ya? Pero también que cause, en este caso, un confort, o sea, que le dé bienestar al trabajador. ¿Correcto? Entonces, compraron sillas ergonómicas, pero las trajeron de otro país, creo que las trajeron de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ustedes saben pues que la talla promedio en Estados Unidos es más alta que acá en Perú, ¿no? Entonces trajeron las sillas ergonómicas, muy bonitas todo, pero muy buenas para las personas que eran altas, ¿no? Pero para las personas muy bajitas, ¿qué sucedía? Que ni siquiera alcanzaban los pies al piso, porque cuando bajaban la silla ya se quedaba en un tope, pues, ¿no? Y las personas que eran bajitas no alcanzaban su pie al piso. Entonces, esa silla que supuestamente es ergonómica no es ergonómica para esa persona. ¿Por qué? Porque no le va a dar bienestar a esa persona, ¿me entiende? Entonces, por eso es importante, como dice la ergonomía, pues, ¿no? Adaptar las herramientas al ser humano, ¿correcto? En el otro, por ejemplo, vemos, ¿no? Este es de la RENIEC, que es un módulo, ¿no? Sofisticado, ¿no? En la cual pueden sacar, creo que, citas o DNI, la verdad, no sé cómo, qué es lo que se retira de esas máquinas, ¿no? Que es sofisticada, sí, que probablemente ayuda a descongestionar de repente las colas y todo eso, pero si se fijan, todo el tiempo va a estar con esa posición del brazo, ¿no? Por encima del hombro, ¿no? Un poco. Entonces, eso también a la larga, imagínense una persona que esté ahí trabajando todo el día en esa posición, le va a producir un trastorno musculoesquelético, ¿no? En el otro, en el último, podemos ver, a ver, vamos a ver acá, a ver, esto creo que es una foto en la cual sí tiene su CPP, su vestimenta también está correcta, ¿no? Y, a ver. mm, ya. Pero, por ejemplo, podemos ver al fondo, ¿no? Una persona que no tiene sus equipos de protección personal, todo completos, ¿no?
Eso también lo ve la ergonomía, porque se tiene que ver de acuerdo, obviamente, a los tipos de riesgos que van a estar expuestos los trabajadores, ¿no? Que tienen que estar, pues, cumplir con las medidas de control. En este caso, que estamos hablando de los equipos de protección personal, la primera persona está con orejeras y la segunda no, ¿no? Muy bien. Entonces, fundamentos y aplicaciones. Facilita la adaptación al usuario de los nuevos requerimientos funcionales. No se limita a identificar los factores de riesgos y las molestias, sino que propone soluciones positivas. O sea, ¿qué significa? Cuando se aplica los programas ergonómicos en las empresas, ¿ya? Lo que se va a producir al final es, obviamente, pues con estas soluciones positivas, incrementar la productividad, los trabajadores van a estar en confort, van a trabajar tranquilos y obviamente al final no les va a producir trastornos musculoesqueléticos. ¿Ok? Entonces, dentro de la ergonomía es importante considerar algunos fundamentos: la iluminación, ¿no? Y el entorno visual, la holgura, o sea, hasta dónde puedes tener tu espacio para poder trabajar, las posiciones y la amplitud de movimientos, ¿no? Acá en la iluminación, por ejemplo, ¿no? Es importante, cuando se habla de iluminación, vamos a hablarlo de forma muy general acá, porque cuando ustedes lleven el curso de higiene ocupacional, ahí es específico hablar de estos tipos de agentes, ¿no? Porque existe obviamente la norma básica de ergonomía, ¿no? Que dentro de la norma básica de ergonomía se habla de algunos agentes ocupacionales, por ejemplo, de agentes físicos, ¿no? Ya, entonces dentro de ellos está, en este caso, por ejemplo, la iluminación. Y te explica ya a más específico cómo tiene que ser esta iluminación de acuerdo al área de trabajo en la cual uno va a estar o se va a desempeñar. Pero ¿por qué es importante mencionarlo? Porque forma parte del ambiente de trabajo, ¿no? Y obviamente, pues también ahí como en relación, ¿no? Está bien en el entorno visual, ¿no? Entonces, es importante diseñar ambientes adecuados para la visión, ¿no? No es proporcionar luz, sino permitir que las personas reconozcan sin errores lo que ven en un tiempo adecuado y sin fatigarse. Es por ello que existen personas que ya sea, por ejemplo, ¿no? Cuando no existe una buena iluminación, hay personas que ya su visión ya se ha acostumbrado a cierta iluminación. Cuando uno pasa, por ejemplo, ¿no? Uno va y supervisa y les dice, ay, no, ¿por qué está tan bajo la luz acá? No, 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 señorita, ya nos hemos acostumbrado a esa luz. Y si uno hace un monitoreo de iluminación y lo compara con la norma, se van a dar cuenta que no es normal, o sea, está por debajo de lo que dice la norma. Pero ¿y qué sucede con ellos? Ya se acostumbraron ya, ¿no? Y no se dan cuenta que a la larga lo que les va a producir, pues, es incomodidad visual, defectos visuales, dolores de cabeza, desorientación, errores, ¿no? Y eso puede conducir a accidente de trabajo, pues, ¿no? Entonces, como se sabe, más del 80% de la información que recibe el hombre es visual y en ocasiones la proporción es mucho mayor. Es por ello que con todos los sentidos, la vista es el más parecido al general, ¿no? El ojo humano es un producto de la luz y de las necesidades del hombre en sus actividades. La holgura. ¿Qué significa la holgura? Debido al elevado número de personas que permanecen sentadas al efectuar sus actividades, es necesario remarcar la importancia de un diseño y de un empleo óptimo de los asientos para que su uso no influya negativamente en la salud y bienestar de las personas, ¿no? O sea, hasta dónde es el espacio que uno va a emplear para poder hacer sus actividades y al final tampoco no se generen estas posturas inadecuadas, ¿no? Esas posturas inadecuadas. Y obviamente con el objetivo de que exista esta amplitud de movimiento, ¿no? Esta amplitud de movimiento para manipular algo, ¿no? O lo que uno va a utilizar dentro de su desempeño laboral, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Y eso de acá también está relacionado, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros lo queremos ver con el tema de la iluminación y de la visión, ¿no? Entonces, existe dentro de la zona de trabajo, el ambiente,
¿no? El área en la cual, el área correspondiente en la cual nosotros vamos a desempeñarnos. Y también la iluminación correcta que tiene que hacer dentro de la posición en la cual yo voy a desempeñarme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos acá, vemos este monigote sentado y encima de él una luminaria, ¿ok? Esta luminaria probablemente alumbra toda esta área o este espacio de trabajo, ¿no? Pero si ustedes se fijan, quien va a recibir mayor cantidad de luces, o sea, o la iluminación va a ser mejor, es a esta persona que está acá en comparación a la persona que está al frente de él, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno tiene que analizar, ¿no? Tiene que analizar cuando hablamos del tema de el espacio de trabajo, del área de trabajo. Entonces, cuando existen, ¿no? Situaciones, ¿ya? O estos peligros o riesgos disergonómicos, lo que se va a producir son trastornos esqueléticos. Trastornos esqueléticos. Entonces, como por ejemplo, ¿no? Que pueden ser por, eh, por movimientos repetitivos o acumulativos. Mi gatita. ¿No? Repetitivos o acumulativos, pero que obviamente que de acuerdo al tipo de trabajo y de acuerdo al tipo de riesgo al cual va a estar expuesto el trabajador, se van a producir estos problemas musculoesqueléticos, ¿no? Como por ejemplo la tendonitis de manguito rotador, la epiconditis, el síndrome del túnel radial, el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y así una serie de enfermedades o trastornos musculoesqueléticos que se van a generar porque están expuestos a ciertos peligros o riesgos disergonómicos que en su momento no se han controlado, o sea, no se han dado las medidas de control adecuadas que a las finales se ha producido estos trastornos musculoesqueléticos. Entonces acá, rápido nada más, exigencias del confort ambiental, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? En ambiente luminoso, ¿ya? Vemos exigencia del confort ambiental, nivel de iluminación del punto de trabajo. Mírenme, de 200 a 500 luxes, ¿no? Que te pide la norma, pero dice datos obtenidos en campo, 325 luxes. O sea, si está de 200 a 500, está dentro del límite normal, ¿verdad? Tipo de tarea a realizar, objetos a manipular, trabajo administrativo. O sea, es un área donde se hace trabajo administrativo donde existe 325 luxes, ¿no? Acá te explica, por ejemplo, las luminarias, ¿no? Hay una iluminación con dos tubos fluorescentes, ¿no? Ahora, el ambiente sonoro. ¿Qué significa el tema del ruido? En el ambiente, como yo les decía, ¿no? Si estamos estudiando el trabajo, dentro de eso vamos a estudiar todo lo que conlleva en el trabajo. Y ahí también existe ruido, pues, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está el ruido que se ha encontrado 63.6 decibeles, por ejemplo, ¿no? Y si es que comparamos con el otro lado que está acá, en el lado izquierdo, ¿no? Podríamos decir, podríamos decir que está dentro de los límites aceptables, ¿no? Y así, ¿no? El ambiente térmico, ¿no? Por ejemplo, el ambiente térmico en verano debería ser entre 20 y 24 grados centígrados, pero en el momento en que se ha hecho el monitoreo, hay más, o sea, quiere decir que ya se sobrepasó de acuerdo al límite normal, ¿no? Y así sucesivamente, todo eso también lo va a ver la ergonomía, ¿ok? El diseño físico del lugar de trabajo, cómo está el lugar de trabajo, el espacio de trabajo, ¿no? La posición de la pantalla de visualización de datos, ¿no? La escritorio, todo, la silla, ¿no? Entonces, eso también se tiene que ver y evaluar, ¿ok? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Miren acá, es una evaluación en campo, ¿no? ¿Cuántos centímetros tiene? ¿Cuánta es la amplitud que tiene dentro de su área de trabajo? Para determinar si es que existe un riesgo o no existe un riesgo. Acá hay algunos ejemplos, miren, posturas del personal administrativo, posturas inadecuadas, ¿no? Miren acá, ¿ve? Posturas inadecuadas, ¿no? Miren, así, ¿dónde está sentada? No tiene ni respaldar. Acá, por ejemplo, acá tenemos otros, ¿no?
y algunas medidas de control. Cuando hablamos de las medidas de control, dentro de la parte que está en relación a la ergonomía, no solamente son las pausas activas, ojo, ¿ah? No solamente, porque existen muchas cosas, pero en primer lugar uno tiene que identificar si es que hay o no un peligro biológico, perdón, un peligro disergonómico. Y bueno, la palabra disergonómico solamente se utiliza acá en Perú, por si acaso, ¿ya? Porque cuando se habla en el extranjero, no hablan del disergonómico, solamente es esa palabra acá en el Perú. ¿Ok? Entonces, o peligros ergonómicos o riesgos ergonómicos. ¿Ok? Dentro de las medidas de control están las pausas activas, es una de ellas, ¿no? Acá, por ejemplo, acá también, ¿no? Ejercicios, practicando respiración, ¿no? Entonces son medidas de control. Entonces, la ergonomía, por ende, lo que va a ayudar es a la productividad, aumenta la eficiencia empresarial, ¿no? Reduce las lesiones, los errores, los efectos, los costos, ¿no? Mejora la calidad, la productividad, la actitud, ¿no? De la persona, la motivación y la satisfacción en el trabajo. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, podemos ver posturas frente a la computadora, ¿no? Miren acá. Cuando una persona no tiene una buena postura, lo que le va a producir, en primer lugar, ya lo sabemos, trastornos musculoesqueléticos, pero no solamente eso le va a producir, sino también le va a generar fatiga, le va a generar estrés laboral. Por eso, generalmente, cuando hablamos de la ergonomía, está muy relacionado a la parte psicosocial, a la parte psicosocial. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque recuerde, cuando hablamos de la ergonomía, ¿qué es lo que hablamos? Es el estudio del trabajo y dentro del estudio del trabajo vamos a estudiar todo lo que concierne en el trabajo. Y por ende también cuando hablamos del estrés, cuando una persona está fatigada, ¿no? Está con demasiada carga de trabajo, ¿ya? eh, no se dan las medidas de control las adecuadas, también te va a producir estrés, que es un riesgo psicosocial, que es un riesgo psicosocial. Creo que también tienen ese módulo, creo que el tema de la parte psicosocial, ¿no? Ahí van a aprender todo lo que tiene que ver con la parte psicosocial, ¿ok? Pero existen obviamente medidas, ¿ya? Y las posturas adecuadas cuando estamos trabajando frente a una pantalla de visualización de datos, ¿ok? Las pantallas de visualización de datos son las, común, las comúnmente reconocidas, las, las laptops, las computadoras, etc. Entonces, finalmente, la ergonomía es la adaptación del trabajo hacia el hombre, funcionamiento y belleza, ¿no? ¿Por qué? Porque a las finales, cuando esto se adapta a la persona, ¿ya? Lo que la persona le va a tener es un confort, ¿verdad? Va a trabajar bien, va a trabajar tranquila, ¿no? Miren esa computadora, ¿no? Miren ese espacio, ¿no? Eh, Tiene, por ejemplo, la pantalla de visualización de datos que puede moverla de acuerdo a lo que ella se siente bien, se siente mejor. Obviamente existen las medidas de acuerdo a las normas, ¿no? Pero básicamente lo que nos ayuda es que esas herramientas que existen en el mercado es facilitarnos a nosotros, ¿ya? Y por consiguiente, pues, que nos dé confort, ¿no? La legislación. Vamos a hablar un poco de la legislación, lo que ya les he estado mencionando, ¿ya? Y cuando hablamos de la legislación, obviamente es la norma de ergonomía, ¿ok? Entonces, bueno, eso de acá es una breve historia, breve introducción, así que lo vamos a pasar rápidamente para poder hablar un poco de la legislación, ¿ok? Dentro de la legislación existe una norma nada más, que es la norma básica de ergonomía y de procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos. Entonces, dentro de esa norma te enseña cómo evaluar e identificar, ¿no? Estos peligros disergonómicos, ¿ok? O estos peligros y riesgos disergonómicos. Pero también, como ustedes fijarán acá, hay normas que fortalecen las demás, ¿no? Sabemos que existe la ley de seguridad en un trabajo que es la mamá, que podríamos decir así, ¿ya? Y existen las demás normas, reglamentos que van a fortalecer la parte de la seguridad y salud en el trabajo.
Muy bien, entonces acá está la norma básica de ergonomía, que es la RM 375-2008 TR. Así, RM 375-2008 TR. Bueno, dentro de la norma hay disposiciones generales, hay un glosario de términos, ¿ya? Y comienza a hablar de algunos factores, como por ejemplo manipulación manual de carga, posicionamiento postural, equipos y herramientas, equipos en el puesto de trabajo, condiciones ambientales, organización del trabajo. Y la identificación de los factores de riesgo desergonómico. Vamos a hablar un poco, vamos a pasar esto, ya, eso también, y vamos a ir a lo que creo que es importante, ¿ok? Dentro de la manipulación manual de carga, si ustedes se fijan, ahí van a ver que ahí te explican cuál es el peso máximo que puede cargar tanto el hombre como la mujer. Pero no quiere decir que porque en la norma te dice un peso máximo, no te va a producir algún tipo de trastorno musculoesquelético, ¿correcto? Y lo vamos a explicar. Por ejemplo, en la casa del hombre, dice acá, ¿no? En general, el peso máximo es de 25 kilos, pero al costadito dice 85% porcentaje de población protegida. ¿Qué significa eso? Que si la persona, en este caso el hombre, carga 25 kilos, existe un riesgo del 15% de que puede sufrir de trastorno musculoesquelético, porque solamente te protege el 85%, nada más. Pero si la persona carga solamente hasta 15 kilos, ahí aumenta la protección, es 95%, ¿no? Ahora, existen personas, como ustedes seguramente habrán visto, ¿no? En su trabajo o en el mercado, de repente, que cargan los sacos, los costalillos, etcétera, que son los llamados estibadores. Estas personas, como ellos están acostumbrados, pueden cargar ese tipo de peso. Para poder cargar peso demasiado alto, como en este caso, por ejemplo, 40 kilos, ¿no? La persona tiene que estar entrenada para cargar este peso máximo, ¿no? Pero al costadito te dice población protegida no disponible. ¿Qué significa? Que así esté entrenado, lo que sea, aprenda y toda su vida lo ha hecho, no quiere decir que no, o sea, sí o sí le va a producir un trastorno musculoesquelético en algún momento, ¿ok? Y lo igual ocurre con las mujeres. El peso máximo es 15 kilos y tiene una protección de 85%. Y para que esté más protegida, ¿ya? Para que esté más protegida, eh, máximo debería cargar solamente 9 kilos, ¿no? 9 kilos. Y en el caso de 25 kilos, si es que en caso carga la mujer, tiene que estar entrenada, igualito como lo ocurre con el hombre, ¿no? Si quiere cargar 40 kilos, tiene que estar entrenada, imagínate, ¿no? Carga 40 kilos, ahí nomás se queda en esa posición porque no se va a poder parar, ¿verdad? A las personas que no están entrenadas, ¿ya? Bueno, después acá te explica, ya eso por ejemplo dice, la carga máxima recomendada se puede obtener utilizando la ecuación de Nash, que es una metodología ergonómica, ¿ya? Es una metodología ergonómica que fue elaborada por la Nash, ¿no? Y acá te explica a través de fórmulas matemáticas, ¿no? El tema de la carga máxima recomendada, ¿ok? Es una metodología. Si hubiera bastante tiempo, la verdad que les enseñaría ese también, pero no tenemos mucho tiempo. Muy bien, vamos a ir avanzando, ya, porque lo que yo quiero llegar es al tema de la metodología ergonómica, quiero que aprendan uno, aunque sea, ¿ya? Eso lo vamos a presentar, ahí está. Entonces, cuando nosotros queremos identificar el factor de riesgo, ahí vienen las metodologías ergonómicas, ¿no? Existen muchas metodologías ergonómicas de acuerdo al tipo de factor de riesgo que se ha identificado, ¿ok? Que se ha identificado, ¿ya? Entonces, estas metodologías lo que van a hacer es identificar el riesgo, cuánto riesgo tiene, si es un alto riesgo, si no es un alto riesgo, etcétera, ¿ok?
Y para ello existen muchas metodologías, como por ejemplo el método Ergo-IBB, el método RULA, el método REVA, el método OWASP, que es para posturas, ¿no? El método Jobs Strength Index, el método OCRA, que es para trabajos repetitivos, ahí está el método de NIOSH, es para identificar el método carga límite recomendada, ¿no? El de la frecuencia cardíaca, el método renal, y así existen muchísimas metodologías para poder identificar estos factores de riesgo, ¿ok? Estos factores de riesgo. Muy bien, también existe la legislación internacional, ¿no? Aplicadas al Perú, bueno, ya sabemos todas las normas nacionales, pero también existen normas internacionales, ¿no? Por ejemplo, las normas ISO. Las normas ISO 11228, que para el manejo manual de cargas, ¿no? La ISO 6385, la 614, la 1005, la 924, la 3921, ¿no? Entonces son normas que también obviamente se pueden utilizar para evaluar el tema de los riesgos y peligros y riesgos ergonómicos. Bueno, acá, por ejemplo, otros estándares legales, como por ejemplo la OSHAS, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? La NIOSH, que ya les he nombrado. En Chile también, por ejemplo, miren acá, ¿no? Ustedes saben, pues, que Chile y Colombia tienen sus sistemas de seguridad salud en el trabajo bastantes, bueno, vienen ya más o sea, ellos tienen más años, obviamente, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, es un poco más adelantado, ¿no? ¿No? Es acá Colombia, ¿no? Y otros países más. ¿Ok? Luego viene la identificación de los factores de riesgo, ¿no? La identificación de los factores de riesgo, porque eso es importante. Cuando nosotros decimos, ok, ay, no, yo quiero, acá le falta sociedad ergonómica. Ya. O el escritorio. Listo. Entonces, generalmente no hacemos no hacemos o sea, nos vamos en este caso, por ejemplo, nos vamos a la medida de control, o sea, ya hablamos y decimos, ok, le falta su silla ergonómica, ¿no? Y lo que hacen es comprar la silla ergonómica, ¿no? De repente, no sé, el escritorio, ¿no? O de repente no tienen en consideración esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que vamos a las medidas de control, ¿no? En forma desordenada, porque no hacemos una jerarquía de controles, ¿no? No hacemos una jerarquía de controles. Entonces, es importante cuando nosotros vamos a ver la tabla, en este caso, el tema de, para prevenir, ¿no? Los trastornos musculoesqueléticos, tenemos que seguir, obviamente, pues, el tema de la jerarquía de controles, ¿no? Pero para ello tenemos que identificar los factores de riesgo. Tenemos que identificar los factores de riesgo. O sea, tenemos que saber si en mi área de trabajo existe o no un peligro ergonómico. O sea, yo tengo que saber si existe o no, porque si no existe, entonces podría ser medidas de control para prevenir, ¿no? Pero, ¿qué tipo de peligro ergonómico existe? ¿No? Porque no solamente es el sentido de que, ok, ya me cambie la silla, me cambie esta, o sea, como generalmente lo que está más relacionado, ¿no? Sino qué tipo de riesgo o peligro ergonómico se está presentando, ¿no? Entonces, ahí viene la identificación de los factores de riesgo. Bueno, vamos a pasar esto, ¿ya? Y vamos a ver qué cosa es un peligro ergonómico. Un peligro ergonómico es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en el puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona trabajadora expuesta pueda sufrir con el tiempo un daño musculoesquelético que afecte a su salud. Para valorar esta exposición es demasiado peligrosa, se deberá evaluar
el riesgo, ¿ok? Entonces, tenemos que nosotros identificar si es que hay un peligro ergonómico. Ya sabemos qué cosa es el peligro ergonómico. En primer lugar, ya sabemos que es un peligro, pues, ¿no? Es una fuente, una condición, es una situación que te puede generar un daño, ¿no? Y cuando hablamos de la parte del peligro ergonómico, estamos hablando ya si está presente, pues, en este caso, perdón, si está en perdón, esta condición está en relación al esfuerzo físico que uno va a tener, ¿ok? ¿Y qué cosa es el riesgo? El riesgo es la probabilidad. Cuando nosotros hablamos, de repente ustedes ya han tenido la clase de qué es cosa es peligro, qué cosa es riesgo, ¿no? Entonces, ya sabemos que el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice, ¿no? Y en este caso, por consecuente, ¿no? La severidad, cuán severo va a ser este daño, ¿no? Es por ello que cuando hablamos del riesgo es, pues, en este caso, la multiplicación entre la probabilidad y la severidad, ¿no? ¿Cuán probable me puede pasar algo y cuán severo puede ser ese daño que me va a producir, ¿no? Ese es el término del riesgo en general. Pero ¿qué cosa es el riesgo agronómico? Obviamente es en relación a lo mismo, ¿no? Es la probabilidad de que tiene un peligro ergonómico de generar un trastorno músculo-esquelético, ¿no? En las personas trabajadoras que están expuestas a estos peligros ergonómicos, ¿no? Cuando hay un riesgo ergonómico se debe dirigir los esfuerzos a eliminar el peligro y en caso de que no sea posible eliminarlo, se debe realizar una evaluación. O sea, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? De acuerdo a estos ítems, que obviamente se tendrían que dar, ¿no? ¿Está presente o no está presente el peligro ergonómico? Entonces ahí respondemos, ¿no? Si es que está presente o no. Y cuando vemos que está presente, tenemos que evaluar ese riesgo que está en relación a ese peligro, ¿ok? Muy bien, acá nos habla de qué cosa es el factor de riesgo ergonómico, que es una característica del trabajo que puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por estar de manera desfavorable o debido a que hay presencia simultánea con otros factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principales factores de riesgos ergonómicos que producen los trastornos musculoesqueléticos? Está, por ejemplo, la generación de fuerzas, ¿no? Los sobreesfuerzos, la alta frecuencia de movimientos, o sea, estamos hablando ahí un poco sobre los movimientos repetitivos, la duración larga de la exposición, o sea, cuanto más expuesto esté o más tiempo esté expuesto a ciertos factores de riesgo, obviamente la probabilidad de que tenga un trastorno musculoesquelético es alta, pues, ¿no? La ausencia de periodos de recuperación, ¿qué significa? ¿Qué significa? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar así. Por ejemplo, hay un trabajador, ¿ya? Que de repente tiene, a ver, vamos a ver, síndrome del túnel carpiano, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Y eso se ha producido, ¿por qué? Porque probablemente, o generalmente el trastorno, el síndrome del túnel carpiano está relacionado con los movimientos repetitivos, ¿ya? Entonces, el trabajador habrá estado expuesto pues a cierto trabajo que le ha generado trabajos repetitivos que le ha generado ese trastorno musculoesquelético, que es el síndrome de túnel carpiano, ¿ok? Entonces, el trabajador se va, se atiende, le da un tratamiento, ¿ya? Y el mejor tratamiento es obviamente, ¿qué cosa es? ¿Cuál creen ustedes que es el mejor tratamiento? Bueno, aparte de la medicación o en el peor de los casos, en el peor de los casos ya, la operación. ¿Cuál creen ustedes que para estos tratamientos, lo mejor, uno de los mejores estrategias para que pueda recuperarse, cuál es o cuál creen ustedes que sería? A ver, ¿los escucho o escriban en el chat?
A ver. El, el reposo, ¿verdad? Ese reposo, ajá. El reposo. Muy bien, excelente. Doris, ¿verdad? Muy bien, el reposo. Por eso dice, la ausencia de periodos de recuperación. El reposo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que cuando existen los trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? La mejor, la mejor estrategia que se puede seguir o dar es el reposo, pues, porque si uno está todo el tiempo haciendo un cierto movimiento y eso le ha generado un trastorno musculoesquelético, entonces, si yo dejo de hacer esa actividad o esos movimientos, obviamente, pues, va a mejorar y va a influir en su recuperación, ¿ok? Pero ¿qué sucede en las empresas? ¿Qué es lo que sucede? Al trabajador le han operado, le han hecho eso, le han hecho lo otro, pero ¿qué sucede? Nuevamente va a su mismo puesto de trabajo. Pues listo, ya te operaron, ya te hicieron esto, ¿no? Ya regresas a tu mismo puesto de trabajo. ¿Y qué va a suceder? Nuevamente va a tener el problema del por qué se ha ido a su casa, pues, ¿no? O del por qué le han operado, ¿sí o no? Entonces hay ausencias, en primer lugar, ¿no? Que hay ausencia de periodos de recuperación, ¿ya? Y que no hay un buen programa de readaptación al trabajador ni de rehabilitación en el trabajador en las empresas, porque ya, pues obviamente, sería ilógico que yo le aumenta a ese trabajador al mismo puesto de trabajo. Si de ahí es donde ha salido mal, pues, ¿no? Entonces, no solamente se va a generar esos programas ergonómicos, no solamente lo que va a ayudar es dar herramientas, ¿no? Para poder identificar y todo lo que estamos hablando ahorita, sino también para poder plantear estas estrategias cuando nosotros ya tenemos a un trabajador que tiene pues estos trastornos músculos esqueléticos, ¿no? Entonces, la readaptación al trabajador, ¿no? La rehabilitación al trabajador, ¿ok? ¿Qué más? Estatismo postural, exposición a las vibraciones, bueno, ciertos peligros físicos y otros peligros también, otros peligros físicos y los factores riesgos psicosociales. Entonces están acá los esfuerzos, que al final te va a producir, pues, es sobreesfuerzo musculoesquelético, sobrecarga cardiovascular, ¿ya? Y los efectos van a ser, pues, esos trastornos musculoesqueléticos con consecuencias de lesiones traumáticas, ¿no? O no traumáticas, o también en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, las principales circunstancias que generan los trastornos musculoesqueléticos son la manipulación manual de carga, ¿ya? Las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Las consecuencias, lesiones traumáticas, lesiones no traumáticas, ¿no? Y ya si hablamos de lesiones no traumáticas, que a las finales pueden ser otros tipos de lesiones que no están relacionadas con el tema de los factores o los peligros y riesgos disergonómicos. Y justo vamos a llegar acá a esta metodología que quiero que aprendamos. No sin antes, primero nos vamos a dar un pequeño break de 3 minutos, nada más. De 3 minutitos, ¿ok? ¿Para qué? Para que tomen su agüita, respiren y puedan entender lo que yo les voy a dar, ¿correcto? 3 minutos nada más, señores.
Bien, chicos, entonces vamos a hablar sobre una de las metodologías, ¿ok? Bien, entonces, ya. Entonces vamos a ver, dentro de cuando nosotros hablamos de la ergonomía, ¿ya? Que ahora hemos dicho que es esta disciplina que se va a encargar de estudiar, ¿no? El trabajo, pero más específicamente de esta relación de estos elementos del hombre con la máquina y el medio ambiente para buscar la mejor forma de adaptar estos elementos que hemos mencionado, en este caso el ambiente de trabajo, la máquina, o sea, las herramientas que va a utilizar el trabajador para realizar sus funciones, ¿no? Adaptarlos a él, ¿correcto? Adaptarlos a él. ¿Listo? Muy bien. Pero existen, ¿no? Existen los factores de riesgo, ¿ya? Que van a estar presentes en el trabajo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros vamos a identificar los peligros ergonómicos y los riesgos, o peligros disergonómicos o los riesgos y los riesgos disergonómicos. Si nosotros, por ejemplo, ¿no? Si existe en mi trabajo, en el área donde yo me voy a desempeñar, en el área donde yo me voy a desempeñar, si existe alguno de estos peligros, ¿no? Se tiene que evaluar el riesgo. No es como, por ejemplo, cuando estudiaban ustedes el hiper, ¿no? Primero identificamos el peligro y luego evaluamos el riesgo, pero obviamente en relación a ese peligro, ¿correcto? No es que estén separados, ¿ya? Lo mismo es ¿y qué significa eso? No es cuando, por ejemplo, hacemos el hiper, ¿no? En el hiper, nosotros identificamos los peligros y evaluamos los riesgos, ¿no? Identificamos el peligro, luego evaluamos el riesgo y luego se dan las medidas de control, ¿verdad? Pero cuando yo quiero hacer algo más específico en relación a la parte ergonómica, ya, que obviamente no es que esté separado del hiper, ojo, ¿ah? ¿Ya? Pero yo quiero hacerlo más específico, quiero saber cuáles son estos peligros. Entonces ahí hablamos de estos peligros disergonómicos, de estos riesgos disergonómicos, ¿ok? Muy bien, entonces, cuando yo ya digo, ok, listo, entonces en mi área de trabajo está presente el peligro y voy a evaluar el riesgo. Listo, perfecto. Para poder dar las medidas de control, para poder dar las medidas de control, ¿ya? Pero, pero solamente en esa evaluación va a quedar en forma general, porque voy a decir, ok, sí está presente y no está presente, ¿listo? Pero si yo quiero hacer una evaluación más específica, ¿no? Y saber si es que hay riesgo o no hay riesgo, entonces acá entran las metodologías o los métodos de evaluación ergonómica, ¿ok? Los métodos de evaluación ergonómica. Y una de ellas es el RULA, ¿no? El RULA que está en inglés, ¿no? O también se lo conoce como evaluación de rápida de las extremidades superiores, pero que generalmente lo que se va a evaluar en el RULA son las posturas de trabajo, ¿ok? Los movimientos repetitivos no tanto, porque eso tiene su propia metodología, que es la metodología OCRA, ¿ya? Pero sí lo que se va a evaluar son las posturas de trabajo, ¿listo? Entonces, el RULA es el método utilizado es utilizado para realizar, perdón, investigaciones ergonómicas a puesto de trabajo, donde existen, obviamente, pues, lesiones por posturas inadecuadas. Ahí está un poco en error, ¿ok? Y obviamente, pues, se va a utilizar esta cierta metodología para poder saber si es que está en riesgo o no está en riesgo, porque lo que nosotros queremos saber es si hay un alto riesgo de que desarrolle algún problema musculoesquelético en relación a las posturas inadecuadas de trabajo, ¿ok? Muy bien, entonces, acá, miren acá, ya, la adopción continuada o repetitiva de posturas penosas en el trabajo genera fatiga y la larga puede ocasionar
trastornos en el sistema musculoesquelético, ¿no? Eso es lo que estamos explicando, ¿no? Fue desarrollado, miren, el método Rula fue desarrollado en el año 1993, ¿no? Por el Instituto de Ergonomía y para evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo, ¿ok? Muy bien, entonces, el método Rula, acá, eso es lo que sí es importante es que tomen atención lo que yo les voy a decir, ¿ok? Entonces, el método Rula permite evaluar la exposición de los trabajadores a factores de riesgo que pueden ocasionar, bueno, ya hemos dicho, ¿no? Trastornos musculoesqueléticos en relación a las posturas, fuerzas aplicadas y actividad estática del sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos tres posturas, ¿no? Esas tres posturas ya se van a evaluar, por ejemplo, y de acuerdo a la evaluación, de acuerdo a la metodología de este RULA, ¿ya? Se va a determinar si es que existe, ¿no? Un riesgo tal que se tiene que dar las medidas de control, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? A ver, está. El RULA evalúa posturas concretas, ¿no? Porque el RULA solamente evalúa posturas, ¿ok? Posturas, ¿ya? Y la aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador, o sea, yo tengo que observar al trabajador para ver y obviamente, pues, ver cuál es su ciclo de trabajo. O sea, por ejemplo, ¿no? En una jornada de 8 horas, ¿ya? En esa jornada de 8 horas, ¿qué actividades realiza? Yo tengo que identificar qué actividades, etcétera. Que eso lo vamos a explicar enseguida, ¿ok? Para poder yo hacer la metodología. Pero yo tengo que observar esa postura. Ahora, no es que me voy a quedar las 8 horas observándolo, no. Sino por un tiempo yo lo voy a observar, ¿ya? Voy a grabar porque generalmente lo que se recomienda es grabar, ¿no? Grabar para que después nosotros saquemos las posturas más críticas, ¿ok? Listo, entonces acá, por su duración, por presentar una mayor carga postural, siendo estas las posturas a evaluar, ¿no? Dice acá, ¿no? La aplicación del método comienza con la observación de la actividad del trabajador. A partir de esta observación se deben seleccionar las tareas y posturas más significativas, o sea, las más críticas, ¿ok? Muy bien, pero dentro de esta metodología te recomiendan, ¿no? Te recomiendan utilizar algunas ciertas herramientas, ¿no? Pero no necesariamente, ojo, ¿ya? Las mediciones en realidad sobre las posturas adoptadas son fundamentalmente angulares, o sea, porque se va a medir los ángulos, ¿correcto? Se van a medir los ángulos. Los ángulos que forman los diferentes miembros del cuerpo respecto a determinadas referencias en las posturas estudiadas, ¿ok? Estas mediciones pueden realizarse directamente sobre el trabajador mediante transportadores de ángulos, electrogoniómetros o cualquier dispositivo que permita la toma de datos angulares, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá, electrogoniómetro, acá le colocan a la persona, ¿no? Y cada vez que va a hacer, pues, un movimiento que tiene que ver con los brazos superiores, entonces se lo va a comenzar a medir, ¿no? O si no, con el goniómetro nada más, ¿correcto? O por último, en el caso de que se utilicen fotografías, ¿no? Adoptando la postura estudiada y medir los ángulos sobre eso. O sea, se tiene que medir en la fotografía los ángulos. Si se utilizan fotografías, es necesario realizar un número suficiente de tomas, o sea, que no solamente sea una, sino sean varias tomas, ¿ok? Desde diferentes puntos de vista, alzado, perfil, vistas de detalle y asegurarse de que los ángulos a medir aparecen en verdadera magnitud en las imágenes. ¿Ok? Muy bien. Bueno, hasta acá yo siento que es un poco medio confuso, ¿no? Pero vamos a comenzar a entrar un poco a la parte de la metodología. ¿Ok? En conclusión, ¿qué es lo que va a evaluar la RULA? Para poder hacer la evaluación RULA, este se divide en dos grupos. En el grupo A, que va a medir brazo, antebrazo y muñeca, ¿ya? Brazo, antebrazo y muñeca. El grupo A mide el brazo, el antebrazo y la muñeca, ¿correcto? Y el grupo B mide el cuello, el tronco y las piernas. O sea, estos tres elementos va a medir el lado B, ¿correcto? O el grupo B. Muy bien, entonces, para poder hacer
esa medición de rula, en medición de ángulos en rula, es importante escoger cuál lado uno va a utilizar, o sea, qué lado vas a evaluar, ¿no? O el lado derecho o el lado izquierdo, ¿correcto? ¿Ya? Bueno, acá está el grupo A, el grupo B. Grupo A, brazo, antebrazo, muñeca. Grupo B, cuello, tronco y piernas, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a pasar para poder explicar esto. Perdón, el ejercicio. Pero antes de que nosotros midamos o evaluemos con el RULA y los diferentes tipos de metodología, ¿ya? Lo primero que uno tiene que hacer es, en primer lugar, determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. Si el ciclo es muy largo o no existen ciclos, se puede realizar evaluaciones a intervalos regulares. ¿Qué significa? Por ejemplo, una jornada de 8 horas, ¿ya? Una jornada de 8 horas. ¿Cuántas actividades o cuántos ciclos de trabajo realiza? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que vamos a evaluar a un trabajador a ver, vamos a ver, a un operario de repente, ¿no? Vamos a evaluar a un operario. Durante su jornada de 8 horas, de repente las 8 horas, no solamente, no sé, pues va a ser no sé, pues a ver, de repente hace trabajos de excavación de zanja, por ejemplo, ¿no? Las 8 horas de repente no las va a hacer la excavación de zanja. De repente lo va a hacer pues unas 3 horas, ¿no? De repente, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, de repente las siguientes 2 horas, ya, va a ser colocación, no sé, pues de cajas metálicas por el tema eléctrico. ¿No? Y de repente lo que resta va a ser otra actividad. Entonces, esos son los ciclos de trabajo. Se tiene que determinar cuántos ciclos de trabajo tienen, ¿no? Para poder hacer las mediciones en cada ciclo, porque tienen que ser las mediciones en cada ciclo. ¿Ok? ¿Qué más? Seleccionar las posturas. Seleccionar las posturas que se evaluarán. De todo lo que nosotros o todo lo que se va a evaluar, por ejemplo, ¿no? Supongamos, ya. Muy bien, entonces ya tengo el trabajador en la jornada 8 horas y tiene de repente 3 ciclos, ¿no? De esos 3 ciclos yo tengo que hacer, pues, voy a observar, ¿no? Y para facilitarme mejores, lo voy a grabar, ¿no? Y de la grabación, ahí voy a sacar posturas críticas, según lo que yo veo en el video, ¿correcto? Está apagado. Luego de ello, ¿no? Ahí dice, pues, ¿no? Luego de ahí dice, determinar si se evaluará el lado de izquierdo del cuerpo o el lado derecho, lo que él se había dicho, ¿no? O será el derecho o el izquierdo. Y después de ello, tomar los datos angulares requeridos. Una vez que tenemos eso, ¿ya? Una vez que tenemos eso, ya tenemos los videos, por ejemplo, ¿no? Y tenemos de repente ya las fotos. Entonces ahí lo que vamos a hacer es medir los ángulos en las fotografías, nada más. Existen herramientas para poder hacer estas mediciones de los ángulos, ¿no? En el internet, por ejemplo, el método Ruler, ¿no? El que es del Ergonautas, y así hay varios software, ¿ya? De software que pueden emplearse, ¿no? Hay, por ejemplo, hay uno que es bien chévere, ¿ya? Que es ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este? De Ergo y Bebé, que es de España. Ya, compran el software, ¿no? Y lo único que ustedes van a hacer ahí, ingresar la información. Nada más, ingresan la información, ya hasta pueden colocar ustedes fotografías y automáticamente, de acuerdo al tipo de peligro que van a evaluar, ¿no? O sea, lo que lo que ustedes han identificado, ya les va a botar, por ejemplo, la evaluación. En este caso, por ejemplo, el tema del método RULA, ¿ok? En este caso, el método RULA. Muy bien, ¿qué más? A ver, dice, determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo, ya. Entonces, una vez que tenemos esa información, ya, de lo que yo les acabo de explicar, ¿no? Después de ello, yo voy a determinar
sabemos del grupo A, del grupo B. Las puntuaciones de cada grupo, ¿ok? Luego dice obtener las puntuaciones parciales, o sea, ¿qué significa? Las puntuaciones parciales de cada grupo, ¿ya? Y una vez que se tiene esas puntuaciones parciales, se van a juntar con las dos y al final va a arrojar una sola puntuación, ¿ok? Una sola puntuación. Entonces, si se requiere determinados tipos de medidas de control, se dan una vez que ya sabemos el resultado, ¿no? Y si es que se necesita rediseñar el puesto de trabajo, se tiene que rediseñar, ¿ok? Muy bien, entonces, en caso de haber introducido cambios, evaluar de nuevo la postura con el método RULA para comprobar la efectividad de la mejora. Listo, entonces acá vamos a ir viendo, miren. Evaluación del grupo A, brazo, antebrazo, muñeca. ¿Ya? Vamos a ver acá. Grupo A. Medición del ángulo del brazo. Acá lo que se tiene que hacer, pues se va a evaluar el brazo. Se evalúa el brazo. ¿Ok? Entonces acá, puntuación del brazo. Vamos a ver en qué ángulo está el brazo. O sea, en qué posición está el brazo. ¿Ok? Y se le va a dar pues una puntuación. ¿Ok? Si por ejemplo el brazo está entre 20 grados, ¿no? Entre 20 y 20 grados, se le va a dar una posición. Acá dice, ¿no? Desde 20 grados a 20 grados de flexión, 1. Extensión mayor de 20 o flexión mayor de 20 y 45 y así. Y así, esto es la puntuación que se va a evaluar. ¿Ok? Perdón. Listo. Una vez, creo que ya, está bien. Una vez que tenemos la puntuación del brazo, vamos a continuar con lo demás. ¿Correcto? Vamos a continuar con lo demás. Pero acá hay algo importante, dice. La puntuación obtenida de esta forma de flexión del brazo, esa puntuación será aumentada en un punto si existe elevación del brazo y si el brazo está abducido. Mejor lo vamos a poner en dibujo para que entiendan, ¿no? Acá, por ejemplo, primero vamos a explicar la parte de acá. Miren, yo primero voy a hacer es evaluar el brazo. Muy bien. ¿Cómo está el brazo? ¿En cuál de los ángulos está? Y yo le voy a colocar una puntuación. Pero acá me dice que si el brazo, dice, está separado o abducido, le voy a aumentar una puntuación más. O sea, acá está, miren. Si acá dice modificación de la puntuación del brazo. Entonces, ¿qué significa? Si, por ejemplo, yo ya evalué el brazo, le di, por ejemplo, puntuación 2, ¿ya? Y acá viene la modificación de la puntuación del brazo, ¿no? Modificación de la puntuación del brazo. Entonces se dice, yo ya le di una puntuación al brazo 2, ¿no? ¿Verdad? Pero si yo veo que hay una modificación, se están separados o abducidos, yo le voy a aumentar 3, ¿correcto? 3. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos vale 1, pues, ¿no? Obviamente va a ser uno de los dos, o es abducido o es separado, ¿no? Acá está, pues, ¿no? Abducido o separado, ¿correcto? Entonces, si yo me doy cuenta que está separado o abducido cualquiera de los dos, entonces yo le voy a aumentar un puntaje. Pero en el caso de que, por ejemplo, este brazo tiene un punto de apoyo, como por ejemplo vemos acá, miren acá, este brazo tiene un punto de apoyo, ¿ya? Entonces yo le voy a quitar un puntaje. Yo le voy a quitar un puntaje, ¿ok? Muy bien, hasta acá se entienden, están entendiendo. Esto es la primera parte, o sea, estamos midiendo la puntuación del brazo, ¿ok? Entonces ya sabemos que cuando yo voy a ver el brazo, ¿ya? Yo le voy a aumentar o quitar un puntaje si es que existe una modificación. Lo demás también es casi parecido, ¿ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Listo. No hay ninguna pregunta, continuamos. Luego viene la puntuación, ya hemos hablado del brazo, ahora viene el antebrazo, ¿correcto? Lo mismo que hemos hecho en el brazo, lo mismo vamos a hacer con el antebrazo, ¿ok? Entonces, si yo en el antebrazo veo la posición o el ángulo, ¿no? Voy a darle un puntaje. Si es que está flexión entre 60 y 100, yo le daré 1.
Y si es una flexión en menos de 60 y mayor de 100, entonces le voy a dar 2, ¿correcto? Entonces, lo mismo que existía con el brazo, que existía una modificación, también hay una modificación acá de la puntuación del antebrazo. Si yo de repente le di una puntuación de 2 y acá veo, me doy cuenta de que está a un lado del cuerpo o cruza la línea media, miren acá, al lado, supongamos, ¿no? Acá le hacemos un corte sagital, ¿ya? Entonces a un lado del cuerpo, que significa separado, o sea, que no cruza la línea media, ¿no? Pero si cruza también le doy un puntaje, ¿correcto? Cualquiera de los dos, si es que yo observo, le voy a dar un puntaje. Luego viene, ya hemos hecho el brazo y el antebrazo. Luego viene la puntuación de la muñeca. Lo mismo, se va a medir, ¿no? Se va a medir cuánto de puntuación tiene la muñeca, ¿no? Será una posición neutra o entre 0 y 15 grados o mayor de 15 grados, entonces yo le daré una puntuación, ¿correcto? Lo mismo también ocurre como en los anteriores, como en el brazo y los antebrazos, que hay una modificación, lo mismo va a ocurrir en la muñeca. ¿Correcto? Va a ocurrir con la muñeca. Pero en este caso acá, por ejemplo, dice, ¿no? Si hay una desviación radial o cubital, o sea, si está doblado a un lado o hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces, ya tenemos la puntuación del brazo, antebrazo y muñeca, ¿verdad? Pero acá, cuando hablamos nosotros de la puntuación de la muñeca, se agrega uno más, que es el giro de muñeca. ¿Correcto? Que es el giro de muñeca. Entonces también se va a agregar una puntuación más, que es el giro de muñeca para el tema del grupo A. Entonces tenemos entonces el brazo, puntuación del brazo con su modificación, puntuación del antebrazo con su modificación, ¿ya? La puntuación, miren acá, de la muñeca como tal, acá tenemos la medición de la muñeca como tal y luego del giro de muñeca, luego del giro de muñeca, ¿ok? Luego del giro de muñeca, que está acá. Entonces, cuando hablamos del giro de muñeca, nos referimos si es que la muñeca está en esta posición, que puede ser o pronada, ¿no? O supinación, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿ok? Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿entendieron? Hasta acá, chicos, ¿entendieron? Pregunten, por favor. Bien, seguimos. Luego viene la evaluación del grupo B. Ya hemos evaluado el grupo A, ahora vamos a evaluar el grupo B, ¿ok? Y cuando hablamos de la evaluación del grupo B, comenzamos con la posición del cuello. Lo mismo también como ocurría en el otro lado, ¿no? ¿En qué posición está el cuello? ¿Correcto? Entonces, acá medimos el ángulo del cuello. Y acá dice, ¿no? Flexión entre 0 y 10 grados, ¿no? O mayor de 10 y 20, o mayor de 20, ¿no? Entonces, o extensión por cualquier grado. Entonces, si nosotros vemos y observamos esta situación, le vamos a dar un puntaje a esta persona, ¿ok? Lo mismo que ocurre con los demás, que existe pues la modificación. Acá también el grupo B, también lo mismo. Modificación de la puntuación del cuello. Modificación de la puntuación del cuello. Entonces, acá vamos a evaluar si está la cabeza rotada totalmente o la cabeza inclinada lateral. ¿Ok? Lateral. Muy bien, luego viene la puntuación del tronco, ¿no? Va a venir la puntuación del tronco, ¿no? Igualito. Si vemos la posición 1, le daremos le daremos pues su puntaje. Y así sucesivamente, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Listo? Luego de ello, también vamos a evaluar si es que existe una modificación de la puntuación del tronco, ¿no?
Si existe, así como los demás tienen su modificación, acá también no se quedan solos, tienen su modificación. Entonces, en el caso de la medición del tronco, ¿ya? Vamos a ver si el tronco está rotado, ¿no? O con inclinación lateral. Y luego viene la puntuación de las piernas. Luego viene la puntuación de las piernas, ¿no? Si es que está parado, o si es que está sentado, o si es que tiene punto de o un altillo, para que descanse, supongamos, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto el grupo A y el grupo B, ¿ok? Y también habíamos indicado que cada grupo tiene su puntaje, ¿ya? Y esta es la tabla, es de acuerdo a lo que se va a elaborar, ¿no? Esta es la tabla en la cual se va a colocar ahí la puntuación del grupo A, ¿no? La puntuación del grupo A. ¿Listo? Muy bien, entonces, el grupo B. También acá está unido creo que la tabla. Ajá. Tanto la tabla A como la tabla B, ya, en ambos lados van a tener perdón, los resultados, ¿no? Van a tener el tema una vez que tengamos la hoja de trabajo y hacemos esta evaluación, cada uno pues va a tener su puntuación y tanto el grupo A como el grupo B se van a colocar en sus tablas correspondientes, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos la tabla A, cuánto fue el resultado del grupo A, y se colocará ahí para poder hallar la puntuación del grupo A. Lo mismo ocurre con la puntuación del grupo B. Listo. Muy bien, entonces luego va a venir la puntuación final, ¿correcto? Entonces tenemos la puntuación A, la puntuación B, ¿ok? Pero para ello, en la puntuación A y B, se le va a aumentar el tipo de actividad. Se le aumenta el tipo de actividad. O sea, por ejemplo, supongamos que acá salió 3, ya pues, más eso se le va a aumentar esta puntuación, ¿no? Si es que, supongamos, por tipo de actividad, si es estática, repetitiva, ocasional, se le dará un punto, ¿no? Un punto correspondiente, ¿no? Y si hay, por ejemplo, puntuación por cargas o fuerzas ejercidas, ¿ya? De acuerdo a la carga que pueda estar llevando, se le va a dar una puntuación. O sea, se agrega la puntuación que hemos hecho en las anteriores tablas, ¿ok? Muy bien, y una vez que tengamos todo eso, miren, una vez que tengamos todo eso, recién vamos a pasar a otra tabla, ¿no? Recién pasamos a otra tabla donde va a salir la puntuación final, donde sale la puntuación final. ¿Cuáles son los niveles de actuación? Acá están. Si es riesgo aceptable, si puede requerirse cambios en la tarea, es conveniente profundizar el estudio. De acuerdo a la cantidad que ha salido, ¿ya? Se le va a darle el nivel de actuación correspondiente. Supongamos que en todos salió 5, ya se requiere el diseño de la tarea. O 7, se requieren cambios urgentes en la tarea. ¿Ok? Muy bien, entonces acá en resumen, en resumidas cuentas, ¿ya? Tenemos el grupo A, miren acá, el grupo B. El grupo A que evalúa brazo, antebrazo, muñeca y giro de muñeca. Y el grupo B, cuello, tronco y piernas, ¿no? Tanto a las puntuaciones de ambos casos se le va a agregar el tipo de actividad, que puede ser de fuerzas o de cargas. No es que quiera de que, o sea, ahí es donde ustedes van a ver en relación a la hoja de trabajo, ¿ya? ¿Y cuánto es lo que carga o no carga? Pues no carga nada, pues, o sea, pone 0, ¿no? Luego de ellos, una vez que está sumado con esto, se va a colocar en otra tabla, que es la puntuación final. La puntuación final, ¿ya? Y nos va a dar un nivel de actuación en la cual nosotros tenemos que, en este caso, la empresa tiene que cumplir, ¿ok?
Bueno, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo. Ya, entonces acá tenemos, miren acá, puesto de trabajo, ejecutiva de banca de negocios. ¿Ya? Dice, los factores de riesgo que evalúan ese método son repetición de movimientos, trabajos musculares estáticos, fuerza, posturas de trabajo. Listo. Pero si ustedes se fijan, miren, ve, ¿no? Ni siquiera llega el brazo a la silla, entonces no está tan bien, ¿no? La ejecutiva realiza gran parte en el día de la posición sentada con uso de manos y movimientos de cabeza. Listo. Uy, acá te dio, a ver, primero, ya, a ver, permítame. Tenemos, este es el caso clínico, que podríamos llamarlo así, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto ahí, en esta fotografía, porque esta es la foto, ¿ya? ¿Cuánto cree que le ponen? ¿No? Entonces, ya sí, vemos la información en el video, en las fotos que se ha recepcionado para poder nosotros darle un puntaje. Entonces acá hemos visto que está en una extensión de 20 o flexión entre 20 y 45 grados, ¿no? Acá probablemente pues sea 20, ¿no? Listo. Entonces, la ejecutiva al momento de usar el teclado y la mayor parte de las actividades que realiza por flexiona los brazos a un ángulo mayor de 20, es por ello que se da esta puntuación. Listo. Lo mismo en el brazo. ¿Cuánto le dan? ¿Existe un punto de apoyo? Pues está ahí presionando en el escritorio, ¿sí o no? Entonces sí existe un punto de apoyo, así que por lo tanto, ya se va a restar, se va a restar a la puntuación, ¿ok? Se va a restar a la puntuación. Muy bien, puntuación del antebrazo, lo mismo, ya, según la fotografía, ya vamos a ver cuál sería la puntuación del antebrazo, ¿no? Lo mismo ocurre con la modificación del antebrazo, o sea, si le doy o no le doy un sol, por ejemplo, ¿no? Un puntaje, perdón, un sol, he vuelto, un 1, ¿no? Modificación de puntuación del antebrazo, si está a un lado de un cuerpo o cruza la línea media, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta fotografía, ¿ya? Esta es. Te dice acá, al momento de explicar al cliente sobre el producto, la ejecutiva eleva el antebrazo haciendo movimientos que hacen énfasis y van acordes con la orientación que brinda. O sea, en la foto, en el video, es donde se va a salir eso. Ver específicamente. Luego la modificación de la puntuación del antebrazo, ya, que vale 1, ya. Luego la puntuación de la muñeca, que se le ha dado un puntaje de 2 porque cuando usa las manos en el teclado y el mouse llega a realizar una inclinación de muñeca de 15 grados. Modificación de la puntuación de la muñeca, ¿no? Para saber si es que está en radial o cubital, ¿no? En este caso se le ha aumentado un punto, ¿no? Se le ha dado un puntaje de un punto, perdón. En el caso de la puntuación del giro de la muñeca, ¿ya? Del giro de la muñeca. Del giro de la muñeca. Por ejemplo, acá se le dio un puntaje de 1, porque está en pronación y supinación media, ¿no? Acá, ahí está la figura, justo ahí está la figura al costadito. Dice, al momento de acomodar los documentos realiza un pequeño giro de muñeca, ¿no? Listo. Ahora vamos al grupo B, el grupo B. Ya hemos visto el grupo A, ahora vemos el grupo B. ¿Cómo está su cuello de la señora? ¿Cómo está el cuello de la señora? ¿No? De acuerdo a lo que se ha identificado, tiene una flexión entre 10 y 20 grados, ¿no? ¿Correcto? Y luego vamos a ver si es que hay algún tipo de modificación en el cuello, si es que está rotada o si es que está inclinada lateralmente. Entonces acá te dice, la ejecutiva cuando verifica los documentos y a su vez conversando con el cliente llega a rotar el cuello en muchas oportunidades. Todo eso ustedes tienen que observar, todo eso, ¿ok? Puntuación del tronco. Acá, como la señorita está sentada, obviamente pues le voy a colocar 1 ya, ¿no? 1 de frente. Vamos a ver si hay una modificación del tronco, ¿ya? Modificación del tronco. En este caso,
hay una inclinación lateral, se le aumenta un punto, ¿no? A esa posición, ¿ok? Y luego, por último, vienen las piernas, puntuación de las piernas, ¿no? Si es que está sentado o bien colgado, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso se le dio 1%. O perdón, se le dio un punto. Muy bien, entonces vamos al grupo A, ¿ya? Grupo A. Y vamos a ver, de acuerdo a la puntuación que se le ha dado, ¿ya? Acá se va a colocar en el 1, ¿ya? Luego después se coloca en el 2 y luego vamos a buscar la muñeca arriba, ¿no? Dice giro de muñeca. Ah, ya. Acá sí, se ha movido un poco, ¿no? Entonces, giro de muñeca tuvo 1, ¿correcto? Tuvo 1, ¿ya? Entonces, la interacción es el resultado que van a obtener, es el resultado que van a obtener. Y ese resultado, miren, lo mismo acá, también ocurre lo mismo con el grupo B. Lo mismo ocurre con el grupo B. Entonces, ¿cuánto de puntaje tiene el cuello? ¿No? ¿Cuánto de puntaje tiene las piernas? Y si, este, perdón, el tronco, acá primero vemos el tronco. Lo que va a mandar de ambos lados es el cuello, en este caso, y en el caso de acá arriba, tronco. Y de acuerdo después de ello se coloca la puntuación de las piernas. Lo mismo ocurre acá, brazo, antebrazo, muñeca, y te va a preguntar si es, cómo será, cómo ha sido el giro de muñeca, cuánto ha salido el giro de muñeca, ¿ok? Marcan y así sucesivamente van marcando. ¿Listo? Hasta acá, ¿alguna pregunta, chicas? Bueno, seguimos. ¿Ya? Entonces acá tenemos, miren, grupo A, grupo B. Entonces, ¿cuál es la postura para lo que se le ha dado en el grupo A, de acuerdo a la tabla? Pues, ¿no? De acuerdo a la tabla, ese resultado se coloca acá. Entonces, pero también habíamos dicho que se suma, ¿no? Que se suma la actividad y la fuerza. Se suma la actividad y la fuerza, ¿no? En este caso, como no hay datos, entonces se le ha puesto 0, ¿no? Y 0. A las finales el puntaje C sale 3, ¿correcto? En el puntaje 3 sale 3. Ahora, donde dice 4, eso olvídense, porque eso es al final. Obviamente por tema de enseñanza se lo coloco ahí, pero ahí tenemos perdón, la C3, ¿ya? Y vamos a ver el cuello, ¿no? De acuerdo a la tablita, tenemos un puntaje en el cuello de 3, ¿no? De tronco, perdón, perdón, de acuerdo a la tablita de la B, el puntaje va a salir 3, pues, ¿no? O sea, el puntaje como tal en la tabla. ¿Listo? ¿Cuál tabla dirán ustedes? Esta tabla que está acá, ¿ve? ¿Cuánto salió? 3. Entonces acá se le coloca 3. Ahora, de acuerdo a los datos, ¿ya? De acuerdo a los datos, te dice pues que hay una utilización de músculo. Entonces ya, pues, 3 más 1, 4, ¿no? Y luego recién cuando tenemos esos datos, el número 3, en este caso, por ejemplo, perdón, el puntaje C y el puntaje D, vamos a la tabla general. Vamos a la tabla general. Puntuación C, ponemos acá, ¿no? Acá está, mire, puntuación C, 3. Puntuación D, ¿cuánto salió? 4. ¿Y cuánto sale? 4, ¿sí o no? Mira, la interacción, ¿cuánto te bota? 4. O sea, quiere decir, acá está, pues, ¿no? Tabla de la puntuación final, que ha salido 4. Por consiguiente, ya dice acá, se obtuvo una puntuación de 4, lo cual indica que puede requerirse cambios en la tarea. Miren acá, 4, ¿ve? 4, 4, de 3 a 4. Requerir cambios en la tarea. Y acá explican, ¿no? Lo que ustedes están interpretando de lo que ha salido. ¿Ok? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Bien. Para ir ya culminando, porque acá creo que no les he dejado.
Nos he dejado un ejemplo más. Pero bueno, en realidad este de acá no es difícil. La cuestión acá es practicar, ¿no? La cuestión acá es practicar. Pero es importante, para no confundirnos, ¿no? Eh, grabar, ¿no? Grabar, tomarle fotos a esas grabaciones y de ahí hacer las mediciones, ¿no? Ver el tema de las tablas, ¿no? Porque recuerden que son dos grupos, el grupo A y el grupo B. En el grupo A se evalúa brazo, antebrazo y muñeca. En el grupo B, cuello, tronco y piernas. Entonces, de cada uno se tiene que sacar sus puntuaciones. ¿Ok? Del grupo A en su tabla A, del grupo B en su tabla B. Y al final, después se van a juntar esos resultados, más aún el tema de la actividad y el uso de la fuerza, ¿ya? Sale un resultado final que se va a traducir ya en la tabla C y en la tabla D, ¿ok? En la tabla C y en la tabla D. Listo. Y una vez que tenemos ese resultado, ahí ya tenemos nuestro nivel de acción, ¿ok? Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Tenemos 4 minutos para que puedan hacer sus preguntas o de repente enseñarles otra vez, explicarles con la diapositiva. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta? Mientras que se van animando, entonces yo voy hablando, ¿ok? Bien, entonces, así como existe el método RULA, ¿ya? También está el método OWASP, que ese es un método un poco más, yo podría decir, algunos dicen que el método OWASP es más fácil, pero mm, efectivamente es más fácil, pero ahí se tiene que evaluar varias posturas. Tiene que evaluar varias posturas. O sea, si en el método RULA yo evalúo una postura, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo voy a evaluar una, supongamos, yo hice la grabación, hice fotos, todo, pero yo identifiqué una postura crítica, solamente es una, nada más. No es que sean varias posturas, no. Es solamente una postura, ¿ok? Entonces, de esa postura hago todo lo que ya les acabo de enseñar. ¿Listo? Pero existe el método OWASP, por ejemplo, ¿no? El método OWASP sí puede estudiar varias posturas, ¿no? Varias posturas. Una en una posición, la otra en otra posición, ¿no? Que generalmente son tres, ¿no? Mínimamente, ¿no? Y también igualito, como acá tiene su cuadrito, también tiene su cuadrito, ¿no? En algún momento seguramente les van a enseñar, ¿ya? Y como les decía, a nosotros no nos alcanza el tiempo para hacer tanto del tema ergonómico, ¿no? Entonces, una vez que tengan los resultados, ¿no? Obviamente, pues ya se informa al trabajador, ¿no? A la empresa, ¿no? Y que se tiene sobre todo la empresa, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta para poder mejorar sobre todo las condiciones, ¿no? Y que no tengan pues trastornos musculoesqueléticos, ¿ok? Bien, chicas, ¿se animaron? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces para ya terminar en este minuto, recordemos que es importantísimo la aplicación de programas ergonómicos en las empresas, ¿no? El tema del programas ergonómicos es un programa pues completo, ¿no? En la cual se van a identificar esos peligros, esos riesgos, de acuerdo a ellos se van a dar las medidas de control, ¿no? Específicos para ergonomía, ¿ok? Entonces la ergonomía es el estudio, la disciplina de la interacción del hombre, el ambiente de trabajo y la máquina, ¿no? Eso, que al final lo que se busca es la adaptación del trabajador, perdón, adaptación de las herramientas, adaptación de lo que concierne al ambiente de trabajo al trabajador, ¿ok? Al trabajador. ¿Listo? Por consiguiente, todo ello lo que va a ayudar es prevenir los trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? Y generar mejor el tema del bienestar al trabajador, ¿ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Bien, entonces como no hay ninguna pregunta, entonces chicos, esperemos que nos encontremos en otra oportunidad, ¿ya? Y pero igual ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, lo pueden hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Ahí les voy a dejar yo mi número telefónico para cualquier consulta que ustedes tengan. ¿Listo? A ver, lo voy a dejar acá. Listo. Ahí está mi número telefónico. Cualquier consulta, cualquier duda, no duden, valga la redundancia, de preguntarme. ¿Ok, chicos? Bien, ha sido un gusto estar con todos ustedes. Esperemos que nos veamos en la otra oportunidad y pues les podamos explicar lo que ustedes quieren saber y conocer. ¿Ok? Gracias. Gracias, Ximena. Gracias a todos.